Pues buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. También buenas madrugadas para los madrugadores. Ahora me toca hablarles de un arcano, el que ya había publicado. Se trata del arcano número 12, que vendría siendo representado por el colgado, que no se ve muy bien por el brillo, pero bueno, aquí ya se los acerco. Es el arcano del que nos toca hablar y tiene mucho que ver con lo que es la iniciación, el sacrificio, el misticismo, la heroicidad, pero sobre todo lo más importante es que tiene que ver con las crisis de nuestra vida, ¿no? Esos momentos en que estamos pisando fondo. Aquí, como literalmente se podría decir que estamos colgados de un hilo, ¿no? A punto de caernos sobre un precipicio, ¿ya vieron? Ahí está el colgado, directito al precipicio, con las manos atadas, ¿ya vieron? Están las manos atadas y está a punto de caer, sin poder hacer absolutamente nada, en un proceso completo de crisis, casi en un jaque mate, ¿no? No es de extrañarse que la siguiente carta o el siguiente arcano tenga que ver con el arcano sin nombre, es decir, la muerte, el arcano número 13. Y bueno, ¿por qué tiene que ver con las crisis, no? Pues tiene que ver porque pues muchas veces esta carta va a representar, ¿no? La pérdida del empleo, o cuando se ha caído en una adicción tan fuerte, en una compulsión, en una obsesión, que descuidas completamente tu vida y caes en una profunda depresión, en una profunda soledad, en un estado pues muchas veces cercano a la muerte, ¿no? Lo que vendría siendo en el caso de las adicciones. También tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Las pérdidas de las parejas, las traiciones, momentos difíciles de nuestra vida en que pues vemos que todo cambia, ¿no? Eh, y pues al ver esta crisis, pues estamos como en la carta, ¿no? Con las manos ligadas, con una sensación de impotencia absoluta, de indefensión, en donde ese destino, ¿no? Que también está representado por la madre, pues nos está jalando de alguna forma hacia la tierra, ¿no? Como vendría siendo lo que es la madre tierra, que nos está llevando literal, ¿no? A la tumba, al hoyo, o cuando decimos estás en el hoyo, ¿no? Literal, estamos pues en el hoyo pisando la muerte cuando estamos en una situación de crisis. Y así está el colgado, ¿no? Se está balanceando en el precipicio y sus pies no están firmes. De hecho, cuando vemos este arcano, normalmente, pues es más, a mí ahorita me pasó, ¿no? En lugar de... El arcano, la forma correcta de ver este arcano es así, ¿no? Porque pues está colgado. Pero pues a veces los estados de negación son tan fuertes en nosotros que inconscientemente, automáticamente, como me acaban de ver a mí, normalmente queremos acomodar el arcano de esta manera. Y no lo digo yo, ¿no? También lo dicen otros autores, ¿no? Inconscientemente estamos queriendo, eh, pues, verlo todo bien cuando a veces, pues, estamos así, ¿no? Colgados, así pendiendo de un hilo. Muchas veces tiene que ver con nuestros sueños de grandeza, nuestro ego, que nos imaginamos con las mujeres más guapas a nuestro alrededor, nos imaginamos en la casa más bonita, con los placeres, pues, a todo lo que da, ¿no? Y con el éxito asegurado en nuestras vidas, pero no, en realidad, pues es cuando estamos más cerca, ¿no? De estar como el colgado. Y bueno, de alguna forma, estas situaciones muchas veces nos van a llevar a la crisis, una crisis en donde, pues literal, ¿no? Caemos en una situación de humillación total, en donde estamos completamente vulnerables, o nos sentimos por lo menos, ¿no? Cerca de ser ridiculizados, ¿no? En el público, como cuando estás muy verde en un tema y crees que lo sabes, que a veces no sé ustedes, pero a mí sí me pasa de pronto, y pues te das cuenta que no, ¿no? Que hay mucho más allá y que no sabes absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí es cuando te la crees, pues quedas así humillado y al ridículo público. No es de extrañarse que en la Edad Media a los traidores y a los caballeros también que pues, salían corriendo de las batallas, ¿no? Que eran cobardes, pues los colgaban y los agarraban a palos, ¿no? Y estar colgado ahí
en la aldea del medievo, ¿no? Y ser agarrado a palos, pues era una situación pues bastante humillante. Y creo que muchas veces no tenemos que estar en esas situaciones tan humillantes. A veces, pues la misma realidad nos humilla y nos lleva a esas situaciones tan difíciles, ¿no? De vernos, pues, ver toda nuestra realidad frente a nuestros ojos, ¿no? Y sentirnos, al menos nosotros, en una situación de humillación y ridículo público, ¿no? Entonces es cuando entramos en una crisis tremenda, en donde no sabemos qué hacer y pues nos enoja todo, ¿no? Pues es porque es parte, ¿no? de la vida. La crisis, las crisis constantes son parte de la vida. Entonces es cuando nos damos cuenta que, pues esos sueños que nosotros teníamos en la juventud, ¿no? Y que de repente todavía traemos colgando en algunos casos, pues no son como tú pensabas, ¿no? Como la canción de Los caminos de la vida, no son lo que tú esperabas. Bueno, no importa, la canto muy mal. El asunto es que pues estamos entramos en este tipo de periodos de crisis tan tremendas. Bueno, esto tiene que ver con un arquetipo. Acuérdense la diferencia entre arcano y arquetipo. El arcano es algo simbólico que no todo el mundo conoce, pero ahorita ya empezamos a conocer un poco más. Y el arquetipo es algo que ya traemos programado en nuestros genes, ¿no? Y pues de alguna forma se va a expresar en ciertas etapas de nuestra vida. Sobre todo este arquetipo, que es el de la iniciación, tiene mucho que ver o está muy asociado a esas etapas entre la juventud y la adultez, ¿no? La diferencia entre lo que es ser niño y ser un adulto. Y bueno, el que habla de este arquetipo no es exactamente Carl Jung. Quien habla de este arquetipo es un paciente de Carl Jung que se llama Joseph L. Henderson. Fue un paciente de Jung cuando era joven. Cuando era joven él se dedicaba al periodismo y siempre pues le interesó estudiar el tema, ¿no? De cómo se manifestaban los arquetipos y cómo cambiaban los símbolos asociados a los arquetipos en diferentes culturas, ¿no? Como por ejemplo la ira de alguna forma se podría traducir en deportes, ¿no? O cierta forma de trabajar en equipo, en ciertos combates, etcétera, ¿no? Ciertos como símbolos así generales, ¿no? Cómo se iban traduciendo en diferentes culturas a través del deporte o a través de ciertas prácticas competitivas, ¿no? Es un ejemplo muy poco estudiado el que le estoy dando, ¿no? Pero él fue un médico titulado, ya posteriormente él se titula, y propone este arquetipo en un libro que se llama Los umbrales de la iniciación. Chequenlo, consíganlo, a lo mejor se lo pueden descargar ahí en internet directamente. Si no, veo si los consigo y lo coloco en el grupo de símbolos y arquetipos para que lo lean, ¿verdad? También viene este tema sobre el arquetipo de la iniciación en el libro del hombre y sus símbolos de Carl Jung. Este autor, Joseph Henderson, escribe muchísimo sobre este arquetipo, ¿no? Y nos habla de la diferencia entre el arquetipo del héroe y de la iniciación, que ahorita se las voy a dar yo, ¿no? Y bueno, básicamente es una crisis que te va a llevar a una iniciación profunda en tu vida. Esta iniciación profunda te va a llevar de lo profano. Lo profano es lo material, lo externo, ¿no? Lo mundano, lo aparente, a lo sagrado, ¿no? Lo esencial, lo que es, ¿no? O sea, vamos a aterrizar de nuestros sueños de grandeza a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo muy de cerca la muerte en estos periodos tan tremendos de crisis por las que a veces tenemos que pasar, ¿no? Y pues cuando vienen estos periodos de crisis, no sé, a mí se me han muerto bastantes familiares, ¿no? He tenido pérdidas, pero estas pérdidas me han enseñado que, y el budismo también, que todo es cíclico, nada es permanente. Venimos con la idea de la estabilidad y te das cuenta que pues nada es estable, ni la fama, ni el poder, ni el prestigio, ni el dinero, ni las personas, ni uno mismo, uno está cambiando todo el tiempo y ahí es donde pues ya estamos viendo que la muerte pues está cerca en todo, ¿no? Todo está cambiando constantemente. Entonces, ¿qué nos queda? Pues aceptarlo y empezar a prepararnos
para morir en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Y no estarnos apegando, como dicen en el budismo, a todo, porque eso genera sufrimiento, ¿no? Y pues ya lo estamos viendo, ¿no? En esta carta del colgado, que es aquí como el full del sufrimiento por el apego, ¿no? A todo lo que da. Entonces ahí es cuando de repente vemos la realidad y nos enfrentamos pues a nuestros peores miedos, ¿no? Y como dice la autora Sally Nichols, estamos hundidos en el lodo y bueno, ya hundidos en el lodo, ¿no? Que no nos queda de otra, pues de plano ya nos terminamos haciendo los cuates de los gusanos, de los insectos rastreros, de las ratas, de los gérmenes, de las bacterias. Nos hacemos cuates, ¿no? Completamente, nos terminamos hermanando y nos damos cuenta que no era tan grave, ¿no? Como lo pensábamos, que en realidad a veces la mente era la que generaba todos esos estados de angustia. Y terminamos, empezamos como que a amar a estas situaciones, empezamos a amar a las personas y nos damos cuenta que en el fondo solamente que pues las posesiones no tienen ningún valor, ¿no? Que las posesiones no te hacen ni más ni menos y que al final, ¿no? Todos estamos expuestos a la muerte y vamos a acabar muertos de la misma forma, nos vamos a pudrir y nos van a comer los gusanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho algo que dice Jung. Jung dice que en las crisis es donde encontramos lo que realmente podemos soportar y esto nos va a proveer de los fundamentos indestructibles, ¿no? Entonces, pues puede sonar horrible, ¿no? A mí alguna vez me comentaban que las crisis, ¿no? Son como despertares espirituales. Francamente uno piensa, pues no, ¿no? O sea, la verdad es que vaya a decirle eso a otra persona porque yo no me siento bien. Yo no me siento que esté despertando espiritualmente cuando estoy en una crisis, ¿no? En un momento de mi vida que sufrí ataques de pánico y sudaba mucho, yo no me sentía así de, estoy despertando espiritualmente. Sin embargo, a mí, por ejemplo, eso me llevó a la práctica de la meditación y el día de hoy me siento muchísimo mejor. Es un ejemplo de mi vida que yo les puedo ofrecer. Y bueno, estos despertares espirituales te van a llevar de la infancia, ¿no? De esa mente infantil, ¿no? En donde creías en, pues en ser un superhéroe como Batman, ¿no? Y te das cuenta que pues eres un ser humano común y corriente, ¿no? Y de cierta forma, ¿no? En estas crisis es donde necesitas empezar a buscar tu propia autonomía y el desarrollo de tu propia conciencia sin estar dependiendo de los padres, que siempre es muy difícil, ¿no? Porque inconscientemente buscamos siempre, a mí me cuesta mucho trabajo, pues estar echando la culpa de todo, ¿no? A los tutores y no tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Es muy tentador, pero la verdad es que, pues, no solamente somos nosotros los que nos podemos dar, pues eso que muchas veces no nos han podido dar nuestros padres, nuestras familias, y pues a veces se los exigimos, ¿no? Y uno se lo tiene que dar uno mismo. En teoría yo les puedo estar platicando eso, pero por dentro pues, es muy diferente el proceso, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer lo que son las diferencias, ¿no? Entre lo que es el arquetipo del héroe y el arquetipo de la iniciación. El arquetipo del héroe es esa parte en donde nosotros creemos que vamos a alcanzar el éxito como Juan Camaney, ¿no? Y el arquetipo de la iniciación es que en lugar de lograr esas grandes hazañas, ¿no? Y estas ambiciones, pues te vas a aterrizar, ¿no? Y de tus sueños de grandeza y te vas a dar cuenta que es imposible, ¿no? A veces tener ciertos alcances, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Y empezamos a trabajar con lo que son los apegos, ¿no? Que son los que nos empiezan a generar, pues, el sufrimiento, ¿no? De no poder conseguir lo que queremos conseguir. Eh, para esto, este autor, Joseph Henderson, ¿no? Él decía que en ciertas culturas, ¿no? Y en algunas religiones, en algunas sociedades, en algunas tribus, eh, pues se buscaba ese rompimiento, ¿no? De los lazos paternos, ¿no? A través de los rituales, ¿no? Donde se buscaba ya la pertenencia a la tribu, ¿no? El ser, pues, un bloque más dentro de lo que es la sociedad
y generarte una nueva identidad. Es más, hasta se hacía un cambio de nombre, ¿no? Por ejemplo, en mi iniciación en el budismo, pues a mí me dieron un nombre. A mí me dieron el nombre de Dragpa Lekshe, ¿no? Entonces, este nombre, pues de alguna forma se acompaña a una muerte simbólica del ego o de lo que eras tú. eh, y pues nos está hablando aquí como que de un desapego, ¿no? No solamente de los lazos paternos, ¿no? Sino de los lazos de esa infancia, ¿no? Y a veces, este, pues estas iniciaciones tienden a ser rudas, ¿no? Como una ilustración que pongo, no recuerdo qué tribu es, donde tienes que meter la mano en unas hojas, ¿no? Llenas de hormigas que muerden y aguantar el dolor, ¿no? Que es lo que significa casi, casi parte de la vida, ¿no? Tener que aguantar el dolor, la angustia, ¿no? De la realidad, ese trago amargo, ¿no? Que nos da la vida. Son más tragos amargos que cosas positivas, ¿no? Eh, entonces, pues, tienes que meter la mano y que te muerdan y aguantar, ¿no? Es parte, ¿no? De la vida. Entonces, el rompimiento de los lazos paternos, unión a la tribu, y pues sobre todo matar al ego, ¿no? Por ejemplo, aquí Elifaz nos habla de este arcano y él cree que para nosotros la muerte se traduce en renovación. Eh, y pues la muerte como tal es como de alguna forma pues buscar pues, a esa esencia, ¿no? Divina, que es la que nos va a dar la vida eterna, ¿no? Y es decir, esta renovación nos indica que de alguna forma que nosotros como parte de Dios, ¿no? Somos eternos, ¿no? Entonces somos como una chispa divina de todo esto y, y pues efectivamente, ¿no? Realmente todo lo externo es efímero, solamente hay algo nuclear quizás, se los dejo a su criterio. Eh, Puede ser el self, ¿no? Como diría Carl Jung, puede ser Dios, el Dios interior, puede ser tu Buda interno, etcétera, etcétera, ¿no? Para los que crean en, pues en la reencarnación, ¿no? Y si no, pues en esa esencia interna que nosotros tenemos muy, muy arraigada, ¿no? De nuestro ser, esa esencia que nos hace de alguna forma eh, manifestarnos. Entonces, pues por el momento sería todo lo que les podría yo decir con respecto a este arcano. Como les digo, a mí no me crean, pues si ustedes pueden investigar en los libros, al final, pues toda la información, pues ya ha sido, siempre ha sido, lo único que hacemos es compartírselas. Tomamos información de diferentes autores, se las compartimos. Y yo creo que estos autores hicieron lo mismo, tomaron información de diferentes autores, la compartieron a su forma de ver. Como dirían, ¿no? Algunas frasecillas, ¿no? Generación, no creación, ¿no? Nosotros solamente somos capaces de generar, ¿no? Porque ya todo está creado de alguna forma. Y simplemente tomamos los elementos y los armamos para hacer cosas aparentemente nuevas, ¿no? Pero pues ya todo está escrito. Sin embargo, es bueno estar indagando, no me crean nada. Eh, Siempre recurro a los libros y siempre les estoy poniendo yo bibliografía. Y ya les mencioné el libro, ¿no? De Joseph L. Henderson para que lo chequen. Nuevamente se los comento, ¿no? Se llama el libro Los umbrales de la iniciación. Él habla de este arquetipo de la iniciación y El hombre y sus símbolos de Carl Jung. Ahora sí, los dejo, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. No dejen de entrar a la página de www.marcasconarquetipos.com. Eh, Denle like al grupo de símbolos y arquetipos estudio, ¿no? Esa es la página. La página de Facebook de Marcas con Arquetipos también. Denle like, por favor. Y no dejen de unirse al grupo de estudio como tal, que está también en Facebook, que se llama Símbolos y Arquetipos, y entre paréntesis estudio, en donde pues estamos subiendo algunas publicaciones que yo hago, ¿no? Algunos símbolos que de repente alguien más quiere compartir, ahí se exponen.
algunas inquietudes, algunos libros que también de repente les comparto, ahí los estoy subiendo. Y pues por el momento, pues ya ahora sí ya los dejo y que les vaya muy muy bien.